En esta edición nos vamos a sumergir en un mar de autoconocimiento. Si los vemos desde nuestros ojos hacia afuera, pensaríamos que este mar está ahí en el mundo, pero ¿dónde está realmente el ser que somos como humanos en este planeta? Este profundísimo análisis lo estuvimos leyendo en un interesantísimo artículo en el portal de noticias Gente de Hoy, cuya autoría pertenece a un querido y distinguido intelectual amigo nuestro que se llama Lumaniel. Es productor de radio, productor de televisión, además de eso es escritor y tiene algo muy especial que queremos muchísimo, que es un ser humano que se ha preocupado y ocupado de conocer a profundidad la esencia del ser. Y bueno, él ha llegado a una gran cantidad de conclusiones súper interesantes que queremos compartir en esta entrevista exclusiva con Lumaniel. Bienvenido, Lumaniel, y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Daxi, para mí es un honor, como siempre, estar contigo y compartiendo todo esto que nos atañe a todos los seres humanos, que a veces pensamos y decimos, bueno, esta persona es espiritual, el otro no, y es falso, todos somos espíritus en una experiencia mundana, por lo tanto, ese espíritu hay que utilizarlo y a veces nos cuesta mucho y de eso se trata precisamente cada iniciativa, cada artículo que se escribe, incluso cada obra que se escribe lleva implícito ese conocimiento que todos podemos alcanzar si nos conectamos con nuestra sabiduría, porque esto no es exclusivo de nadie, sino que es algo que a todos nos atañe. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención el artículo que precisamente sale hoy en GT de hoy, es porque tú hablas acerca de la importancia de conectar y conocernos a nosotros mismos para alcanzar la felicidad. Siempre se ha hablado de la felicidad como un ideal externo al ser humano. O sea, para alcanzar la felicidad, gradúate en la universidad, para alcanzar la felicidad consigue un buen empleo, un buen matrimonio, pero realmente, ¿dónde está ese ideal que todos los seres humanos quisiéramos alcanzar? Sí, y es más sencillo de lo que parece, Daxi, como lo digo ahí en el artículo, se trata de alcanzar el ser. El ser es la integralidad del ser humano, porque a veces nos limitamos, tú hablabas de las cosas, vamos a decir, mundanas que debemos alcanzar para realizarnos como seres humanos en este plano físico, pero resulta que hay un ser, hay un espíritu, hay una integralidad que es más sencilla alcanzarla de lo que parece. Y ahí radica todo. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar la gran cantidad de basura que hay en nuestro pensamiento, porque esto no es que lo digo yo, es que esto sucede, esto no sucede. Tenemos cosas que hacer importantísimas, tenemos actividades que hacer, pero tenemos un montón de pensamientos ahí que en la mayoría de los casos ni siquiera esos pensamientos son productivos, sino que son pensamientos de miedo, son pensamientos que nos conectan con bajas pasiones, como puede ser la intriga o como puede ser el miedo, que es el peor de todos, ¿verdad? Y todos están conviviendo ahí y conviven con los pensamientos positivos que tenemos. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué pasaría si nosotros depuramos nuestra mente y vamos paulatinamente eliminando esa basura, esos pensamientos que no nos llevan a ninguna parte y que nos sacan de nuestra realidad, que es simplemente el presente? Bueno, se empieza a producir un cambio que lo vamos a notar. Es un cambio que nos va separando del miedo y al separarnos del miedo tenemos seguridad y al tener seguridad empezamos a ser felices, porque la felicidad no está condicionada a ningún factor externo, está condicionada a lo que yo siento acá en este aparatito que se llama corazón, está condicionada a eso. Y si yo depuré mis pensamientos, hago una conexión perfecta entre mi mente concreta y mi corazón. Y ahí empiezo yo a sentir que las cosas van resultando. ¿Por qué? Porque si las estoy enfocando desde el punto de vista desde el ego y dejo la basura, entonces empiezo, el miedo me dice, mira, si te metes por ahí te va a pasar esto, y si haces esto te va a pasar esto otro, y generalmente todo lo que te dice el ego son cosas negativas. Ninguno de esos pensamientos te dice, échale pierna, que por ahí vas bien y eso va a ser un éxito. No, la mayoría de las veces son pensamientos de autosaboteo. Entonces, qué importante ir depurando eso
corriéndolos. Al principio va a costar un poquito, pero después nos vamos a dar cuenta que vamos avanzando y que la mente se va quedando con lo que nosotros necesitamos y para eso evidentemente tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora, porque de aquí y ahora depende todo lo demás. Lumaniel, fíjate que me haces pensar en algo que me gustaría que tú lo analices y lo pudiésemos profundizar en este momento. Y es que desde la perspectiva tuya de psicoastrólogo y sanador energético integral, ¿cómo se amalgaman las influencias y las energías externas? Porque si estamos diciendo que la felicidad está dentro de uno, que es una decisión personal y tal, qué sé yo, los astros y las energías externas influyen para que uno pueda alcanzar y tomar esa decisión. O sea, cómo uno pudiese en todo caso comprender que hay toda una cantidad de energías y de influencias externas, y cómo nosotros podemos tomar la decisión o tener la fuerza suficiente para que no impacten, porque de repente hasta un saludo desagradable o una persona que pasó y lo vio a uno raro. O sea, hay una sensibilidad muy grande a lo externo. Sí, esa es una excelente pregunta, Daxi, porque fíjate, una de las cosas que yo he tratado de hacer y creo que lo he logrado es integrar eso. Me dice psicoastrólogo. ¿Por qué psicoastrólogo? Porque un astrólogo debe trabajar, debe conocer la psique, para conocer la psique. ¿Por qué? Porque la influencia planetaria es una influencia, es una tendencia. Evidentemente podemos tener tendencias que son positivas y unas que no son tan positivas, pero las que nosotros llamamos tendencias malas, que yo no las considero así, porque de verdad que nada es malo o es bueno en astrología, quizás sean las que nos ayuden a crecer más. ¿Qué sucede cuando yo dejo de condicionarme? Vamos a poner el ejemplo de que yo te hago una carta astral a ti. Yo te hago una carta astral a ti y ya tú estás conectada con tu yo superior, ya tú sabes que de ti va a depender la felicidad o no, yo te digo tus tendencias, cuáles son las tendencias y dentro de esas tendencias que yo te estoy diciendo, seguramente hay una tendencia que no te gusta mucho, pero esa es la tendencia con la cual tú tienes que luchar. O sea, cuando tú luchas con esa tendencia y la dominas desde el amor, evidentemente esa tendencia tú la vas a superar sin mayores contratiempos. Pero si tú no tienes una orientación y te están sucediendo cosas que tienen que ver con ciclos, pero tú no sabes cómo afrontarlas, para ti no es que no la puedas superar y no es que no lo puedas vivir, pero seguramente va a traer un poquito más de trauma. Ya cuando tú conoces a lo que te vas a enfrentar o a lo que te puedes enfrentar, tú te preparas mejor, porque un buen astrólogo o un buen psicoastrólogo te va a decir cuáles son los mejores caminos para enfrentar una circunstancia que tú estás viviendo. Evidentemente, tú tienes el libre albedrío y por eso yo hablo de tú decides cómo lo afrontas. Te puedes ir por el camino del infierno o te puedes ir por el camino del cielo. Esa es la dicotomía de los seres humanos. Tenemos un camino que es el cielo. Por ejemplo, cuando nos dan un consejo, una persona que tiene toda la experiencia del mundo y que pasó por lo que yo estoy pasando y me dice que no haga eso y que lo haga así porque ya él pasó por ahí, entonces yo digo, bueno, eso fue a él, a mí no me va a pasar. Y voy, incurro en el error cuando ya me dijeron que por ahí no era, porque tenemos dichos que a veces nos limitan. Nadie aprende con experiencia ajena. Oye, pero debería ser al revés. Deberíamos aprender de las experiencias ajenas también y así nosotros no tendríamos necesidad de pasar por los traumas, pero todo forma parte de ese aprendizaje que tenemos en este plano como almas. Entonces hay que combinar todo eso, el libre albedrío, que es lo que te dice tu corazón, con las tendencias o las directrices que te va dictando, bien sea el orientador, no necesariamente tiene que ser un astrólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta, pero evidentemente también puede ser un astrólogo. Lumaniel, tú hablas de la necesidad de desconectar la mente para conectarla con el corazón, pero realmente se dice fácil, pero ¿tienes algunas técnicas, algunas maneras que pudiésemos recomendar acá en esta entrevista para lograrlo, para desconectar la mente? Porque a veces la mente yo la comparo con un potro salvaje, o sea, Sí, es tal cual, ese es el término, ¿no? Fíjate que es más sencillo de lo que parece. El término no sería desconectar la mente porque sería imposible que la desconectáramos, pero sí nosotros podemos depurar, que es lo que yo hablo en el artículo, podemos depurar la mente eliminando basura. O sea, en la medida que nosotros nos atormentan, fíjate, cuando tú tienes un proyecto, vamos a decir un proyecto sencillo, cotidiano. Nosotros nos pusimos de acuerdo ayer para hacer esta entrevista.
y se suponía que todo estaba cuadradito para que arrancáramos a la hora, pero nada más lejos de la realidad. O sea, nos costó muchísimo, muchísimo por una serie de factores que se presentaron y que no están en nuestras manos resolverlo. Sin embargo, el amor con el cual nosotros estamos preparados para hacer esto, porque lo consideramos importante, nos llevó a agotar todas las posibilidades hasta que dimos con el éxito y aquí estamos conversando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la medida que yo voy depurando la mente y voy eliminando la basura, se me van yendo las limitaciones, que yo mismo me las pongo. Porque, ¿qué era lo más fácil que nosotros pudiéramos haber hecho? Es decir, mira, vamos a eso así, otro día lo hacemos, Vamos a ¿verdad? reprogramar. Vamos a Vamos a reprogramar. reprogramar. Ok, eso es lo más fácil. Pero resulta que no, esa es la basura que tienes ahí, porque si tú de verdad estás consciente que tienes que hacer algo y que es importante no solamente para ti, sino para muchas personas que seguramente nos están viendo, entonces el amor fluye y la basura la saco. No es imposible que lo hagamos hoy. Claro que lo vamos a hacer hoy y lo estamos haciendo hoy. Ese pequeño ejemplo tú lo puedes llevar a cualquier experiencia de tu vida. Tú tienes proyectos importantes, yo tengo proyectos importantes. ¿Qué te dice la gente cuando tú hablas de un proyecto que para ellos es inalcanzable? Que para ellos es inalcanzable porque ellos tienen esa basura en la cabeza. ¿Qué te dicen? No, no te metas en eso. Con esta situación, ¿cómo te vas a meter en eso? Eso no te va a salir bien. Fíjate Estamos que tú viviendo eres un una... ejemplo de eso, porque fíjate, por decirte, ¿no? Todos sabemos y te conocemos tu historia profesional, has hecho televisión, radio, eres director de una de las emisoras más importantes de nuestra región de los Altos Mirandinos, la CIMA, y te has metido en muchos proyectos, pero también eres escritor, es decir, una persona multiproyectos. Quizás en algún momento del camino alguien te haya dicho, bueno, pero ¿cómo? ¿Tú cómo vas a hacer esto? ¿Cómo pretendes ser escritor? Yo también, Muchas personas me han dicho, también dramaturgo, o sea, te has metido ajá, en mucho rollo, ¿no? Muchas cosas que sí, quizás no son tan, por ejemplo, en el caso de la parte económica, tan lucrativas económicamente. sí, muchas personas me han dicho eso. Tú no, porque todos los seres humanos somos polifacéticos, Daxi. Y cuando nosotros hacemos conciencia de eso, nos empezamos a quitar límites y cuando nos quitamos límites, sacamos basura. ¿Por qué somos polifacéticos? Bueno, porque somos inteligentes, ¿verdad? Entonces, si yo veo una persona que escribe para cine y yo soy escritor, ¿por qué yo no puedo escribir para cine? Claro, ¿Por conocer qué la no lo puedo técnica y más hacer? nada. Más nada. Lo que tengo es que prepararme. Ajá, si ya soy escritor y una cosa es escribir para cine, otra cosa es escribir para televisión, otra cosa es escribir para teatro, pero si ya eres escritor, ya tienes el paso principal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aprender a escribir para cine, aprender a escribir para teatro, aprender a escribir para televisión. Y el único condicionante es que te guste. Fíjate, Lumaniel, Ma- estoy pensando en algo importante con relación al poder desarrollar varias tareas. Muchas veces, quizás la culpa, por ejemplo, en el caso de, vamos a suponer un ejemplo de una madre que quiere hacer algo, desarrollar algo profesionalmente, pero tiene que ayudar a los chamos a hacer la tarea, tiene que, o sea, las responsabilidades propias, y se siente culpable porque agarra un espacio para ella para desarrollarse. Entonces ahí son esas limitantes que los seres humanos quizás se coloquen. ¿Qué crees tú que Pero son significa sí, el sí, miedo? Por sí, ejemplo, en un caso de... tal cual, porque eso forma parte de esa basura. Eso que te está diciendo que tú no puedes porque tú tienes una responsabilidad con tus hijos, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, con tus hijos, pero resulta que tú tienes un proceso que no tiene nada que ver con tus hijos, es el proceso de ser. Tú eres un ser humano que tiene un proceso y el proceso de tus hijos no tiene por qué perturbar tu proceso. Y fíjate que Entonces, cuando la persona no es, deja de ser, deja de existir todo. deja de ¿Ves? existir Es la todo única porque manera que exista todo. te anulas. ¿Ves? Entonces, no, oye, yo adoro a mis hijos, los adoro, yo tengo 3 hijos espectaculares y los adoro, pero mis hijos no pueden condicionar mi proceso, ni yo puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer por mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos también, cada uno de ellos tiene su proceso y ellos evidentemente tienen que buscar
de ejecutar las cosas que tienen en proyecto y que van a representar la evolución en su vida. Pero mientras nosotros estemos en este plano, mi querida Daxi, podemos hacer proyectos. No importa ¿Qué? la edad que tengamos, Ok, la verdad siempre es muy- podemos hacer proyectos y ponernos metas. Y una persona busca, o sea, persigue o trata de encontrar el ser que es la base de esta conversación. El ser, ¿eso le puede hacer daño o siempre va a ser positivo? Fíjate, lo que pasa es que cuando tú te consigues con el ser, que todos nos conseguimos con el ser todos los días el corazón nos habla, ¿verdad? Eso que llamamos nosotros intuición, todos los días tenemos intuiciones. ¿Qué sucede cuando yo le empiezo a hacer caso a las intuiciones? Es como yo te hablaba de los dichos que limitan. Hay un dicho que yo siempre saco a colación en relación a esto que me estás preguntando, que hay un dicho que decimos los venezolanos, que chivo que se devuelve se esnuca, ¿verdad? Y entonces yo lo cambié. Ahora yo digo, chivo que se devuelve, se salva. Porque cuando tú tienes que devolverte para algo, tu intuición, tu sabiduría te está diciendo que no es el momento, no es el instante para que tú emprendas lo que tenías que hacer. Y entonces esa devolución, porque se te quedó un documento, porque se te quedó algo, va a dar chance a que si había algo en el camino no muy positivo para ti, pase y no te toque, por ejemplo. Esa es la parte positiva. Entonces, ¿qué sucede? En la medida que tú te vas conectando con tu ser, la intuición se desarrolla de una manera increíble. Yo creo que todos tenemos una intuición bárbara, todos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que no todos le hacemos caso. ¿Cómo vivo yo mi infierno? Cuando me llega lo que me va a pasar y no le paro y después que me pasa y va, pero si yo lo sabía. Yo lo sentí, Entonces, lo presentía. claro, en la medida que yo voy haciéndole caso a mi intuición, se va yendo la basura. Entonces empiezo a ser más asertivo en las cosas que emprendo, en las cosas que tengo que hacer. Es un proceso que uno lo decide y que paulatinamente se va dando cuenta que seguramente vas a pifiar muchas veces, pero no importa porque estamos acá para equivocarnos, pero esas equivocaciones cada día nos recalcan que estamos en el camino correcto, porque llegará un momento que nos equivoquemos menos, cada vez menos, y seamos más asertivos en lo que tenemos acá. Y cuando hablo de eso, hablo de esa conexión con el ser. Esa Ahora, conexión se va dando espontáneamente. Lumaniel, sí, pues cualquiera de nuestros televidentes está en esa búsqueda, o por lo menos después de escuchar esta conversación, comienzan a quizás a pensar quién soy, dónde está, quién es esta persona humana que está viva y respirando y pensando en este momento. Ahora, esa búsqueda de camino de autoconocimiento y desarrollo personal es todo un tema, es un camino grande. A esas personas que quieran estar en ese camino de autoconocimiento y desarrollo personal, ¿qué recomendaciones básicas les das desde todas las pues, competencias que sabemos que tú tienes y ostentas para que lo logren? Sí, primero que nada tienes que darte cuenta que, primero que nada tienes que evaluar el ego. El ego tiene varios niveles. Sin el ego no podemos vivir, porque el ego me da la identidad, pero el ego exacerbado es terrible. Te pongo un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, soy locutor y hago un programa diario y me fascina. Yo creo que así no me pagaran medio, igualito yo haría un programa porque soy un comunicador y me siento bien comunicándome con la gente, ¿verdad? Pero yo cada día trato de hacerlo mejor. Pero si el ego me lleva a compararme con otro, ahí empieza el sufrimiento, porque yo no puedo ser igual a otro, ni otro puede ser igual que yo. Lo máximo que yo puedo hacer es ser cada día mejor yo. O sea que si uno se Ese es compara, siempre habrá alguien mejor o peor. La idea es ser uno mismo. no, Es algo tan incluso ni básico, pero a siquiera, veces no lo vemos. sí, incluso ni siquiera ni mejor ni peor, sino cuestión de estilos, por decir algo. Que cada quien es quien es y ya. Cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, que ya tú no estás actuando para que te aplaudan, porque ahí es donde viene el problema. O cuando tú no estás actuando para competir con nadie, porque cada quien está en su rol, cada quien tiene una misión y cada quien está en su rol.
Entonces tú te empiezas a liberar, empieza una liberación y en todo lo que tú hagas en tu vida lo tienes que hacer porque realmente a ti te gusta y porque tú quieres ser cada día mejor, no porque voy a superar a otro, ni porque voy a ser igual a otro. Y eso es un grave problema. La comparación nos produce una ansiedad terrible, porque nadie es igual a otro. Nosotros somos como una huella digital, únicos e irrepetibles. Tenemos talentos, todos tenemos muchos talentos. Se siente satisfacción cuando los desarrollamos, cuando estamos haciendo algo que queda bien y la gente te dice, oye, qué chévere esto que hiciste, te quedó tan bien, o ni siquiera cuando la gente te lo dice, porque cuando tú haces algo que es muy bueno, tú sientes la satisfacción, así nadie te diga que es muy bueno. Porque si lo hiciste desde el amor, seguramente va a ser muy bueno. Entonces, cosas tan sencillas como esa, de dejar de medirte con los demás y de dejar de compararte con los demás y de dejar de buscar el protagonismo. Voy a buscar el protagonismo para fregar a fulano, que será una... Prodigar con el ejemplo, esa es una frase que me gusta muchísimo. En todo caso, Claro, hacerlo la mejor versión de uno mismo y mostrarlo, bueno, el que lo quiera ver, que lo vea, y no querer convencer a nadie de nada. Yo creo que eso es no también una querer manera de convencer, ese, mire, castrarse. eso es un grave problema que tenemos en el mundo, que queremos convencer a la gente de que piense igual a nosotros y es imposible. De hecho, en el plano político lo vemos nosotros a cada rato. Un grupo que piensa de una manera y quiere imponer ese pensamiento al otro y viceversa, el otro grupo quiere imponer ese pensamiento en el otro. No, Y se los seres humanos estigmatiza a son... los demás, ¿no? Por esa Sí, carga sí. también Entonces, si tú está no feo. piensas igual que yo, entonces yo empiezo a despotricar de ti. Ahora, ¿quién dice quién está en lo cierto y quién está errado? Bueno, son cosas tan sencillas como esas, mi querida Daxi. Cuando la gente aprende que algo tan sencillo y tan fácil como respetar, todo lo podemos hacer. Respetar, no importa, respeta al que piensa distinto a ti, no condiciones un pensamiento, no condiciones a tu amistad, porque una persona tenga una ideología distinta a la tuya. No, cada quien es libre de pensar como quiera y el amor se demuestra con las diferencias, como sea. Eres mi amiga y punto, y te amo, y tú Amar, puedes pensar aceptar y como quieras. respetar, Y fundamentalmente. respetar fundamentalmente. Y esas son cosas sencillas, no son de pasar todo el día meditando o cantando el mantraón. Son cosas muy sencillas. ¿Ah? Una Son sonrisa, inclusive, y seguir una adelante. sonrisa. ¿Cuántas puertas puede abrir una sonrisa? ¿Verdad? O algo tan sencillo como llamar a las personas por su nombre. Cuando nos llaman por nuestro nombre sentimos una energía maravillosa, pero la gente no se da cuenta de esas cosas tan sencillas. No es lo mismo decirte Daxi Es que verdad. decir, mira, mira esta niña. Tú, esta niña. No, Lumaniel, de no. verdad que súper feliz con esta conversación. Esperamos con ansias tu próximo artículo para leerlo en Gente de Hoy. Y bueno, siempre conversar es un verdadero placer. Esta es una bellísima experiencia y un nuevo camino que hemos emprendido juntos y me siento súper feliz y además honrada de tenerte entre las personas cercanas en el trabajo y como amigo. Igualmente, mi amor, un gran abrazo y de verdad que siempre disponible para conversar estas cosas que tanto nos atañen a todos. Gracias. Muchísimas gracias y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en la entrevista. Contentísimos pues de conversar con Lumaniel y nos vemos la próxima. Soy Daisy Oropesa. Chao.